Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Es realmente un gusto, un placer estar aquí y compartir las experiencias que hemos tenido en el instituto. Yo trabajo en el IFPRI, que es el International Food Policy Research Institute, y hemos venido implementando proyectos de seguro, de índices, seguros paramétricos en diversas partes del mundo. El caso más concreto y más cercano para ustedes va a ser el caso de Uruguay, que Domingo Quintanz también lo va a tocar en mucho más detalle. Así es que me he propuesto como objetivo en la presentación hablar en fácil, porque a veces siento que los que estamos metidos en esto estamos tan metidos en el tema que a veces hablamos en difícil. Y realmente el tema del seguro paramétrico conceptualmente es bastante sencillo y creo que hay un poco un tema de lenguaje, ¿no? Que tenemos una jerga que lo hace parecer más difícil de lo que es, pero la verdad es que es bastante simple y es bastante sencillo y como dije, voy a tratar de que ese sea mi objetivo de acercar un poco esta jerga que usamos todos los que estamos metidos en el tema, acercarla un poco más a ustedes. Muy rápidamente el índice de la presentación, voy a ir muy rápido sobre la relevancia del seguro agrícola. Voy a tratar de motivar la idea del seguro paramétrico comparándolo con el seguro tradicional que todos ustedes conocen o lo que se conoce como el seguro de indemnización. Y dentro de lo que es el seguro de índice o paramétrico, voy a hablar de lo que yo le llamo el enfoque tradicional y un nuevo enfoque que es el que hemos estado tratando de implementar y que, por ejemplo, va a ser el caso del caso de Uruguay. Y ahí me voy a detener un poco más de tiempo para mostrarles a ustedes qué opciones que complementan, qué distintos enfoques que pueden ser complementarios están disponibles y cómo se han venido implementando. Y voy a dar ejemplos de aplicaciones, de trabajos que hemos venido realizando, por ejemplo, el caso de Etiopía, de India, en Egipto. Obviamente el caso de Uruguay le vamos a dar un poco más de tiempo. Bueno, vamos entonces directamente a la presentación. La relevancia del seguro agrícola, ¿no? Aquí el punto central que quiero hacer es que todos sabemos que la actividad agrícola es riesgosa, pero hay que distinguir entre riesgos controlables y riesgos no controlables. Y acá no hay que confundirse. Lo que son riesgos controlables, el seguro no tiene nada que hacer ahí. El seguro tiene que hacer con lo que es los riesgos no controlables. Para lo que es riesgos controlables hay que hacer buenas prácticas agronómicas, punto. Esa es la política óptima. En eso hay que estar bien claro, ¿no? Entonces, por eso digo, el seguro apunta a cubrir los riesgos no controlables, no confundirse, no pensar de que el seguro va a resolver temas que no le corresponden. Entonces, y por eso digo, el seguro agrícola complementa, esto es muy importante, complementa, no sustituye las acciones de control de riesgo o las buenas prácticas agronómicas. Y esto lo digo porque en mi experiencia en diversos países, por ejemplo, el caso en Egipto, nos pedían que por favor diseñáramos un seguro para control, para plagas. Pero todos los expertos decían, no, el control de plagas, con un buen manejo de plagas, estamos bien. Entonces yo decía, no les vamos a diseñar un seguro para plagas, porque el seguro no es la receta óptima. La receta óptima es una política de buen control de plagas. Punto, se acabó. Por eso hay que estar bien claro en los objetivos que uno tiene. En el sector agrícola el riesgo climático es la fuente principal de incertidumbre. Pero no solamente el clima, hay otras variables obviamente, entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso es que ha habido mucho desarrollo, dado que el clima es la fuente principal de riesgo, ha habido mucho desarrollo en los seguros paramétricos climáticos, ¿no? Pero hay otros seguros que cubren lo que se llama multirriesgo, por ejemplo los seguros de rendimiento promedio, ¿no? Que apuntan a cubrir otros tipos de riesgo. Y el otro tema importante que quiero resaltar es que el seguro es una herramienta eficiente de cobertura ex ante de riesgo, ¿no? Y permite transferir el riesgo entre muchos agentes, y lo importante aquí es entre agentes que sufren el riesgo y agentes que no sufren el riesgo. Esto la gente que está en la industria aseguradora lo conoce muy bien. Los seguros trabajan con un pool de gente e incluso hay reaseguros que transfieren el riesgo entre sectores, entre agentes económicos, entre regiones del mundo. Y eso es, creo que en una exposición anterior decía que el seguro tiene esta vocación de solidaria prácticamente, y lo podemos hacer solidaria a nivel casi que mundial. De hecho, la industria lo hace así, ¿no? Ahora,
¿Cuál es el problema cuando tenemos ausencia de mecanismos, y aquí lo puse en negrita, ¿no? Mecanismos eficientes de manejo de riesgo? Y uno de esos mecanismos eficientes es justamente el seguro. Eso no quiere decir que cuando no hay seguro no hay manejo de riesgo. Hay manejos de riesgo. En la agricultura los agricultores toman medidas de manejo de riesgo, pero son medidas no necesariamente las más eficientes. Y cuando no hay estas opciones de manejo eficiente de riesgo, esto tiene unas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ex ante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el productor minimiza su exposición al riesgo, lo cual limita oportunidades de inversión. Hacen inversiones minimizando el riesgo y dejan pasar oportunidades que pueden ser altamente rentables, pero porque hay un riesgo y no hay una oportunidad de cubrirlo, pues simplemente no se toma, ¿no? O hay, en muchos países, esto se ha estudiado, por ahí que no es el caso de un país como la Argentina, pero en países, por ejemplo, en el África, en el Asia, el pequeño productor ahorra más de lo que debe, ¿no? Estos son pequeños productores pobres. El pequeño productor pobre no debe estar ahorrando, al contrario, debe estar invirtiendo. Pero como tiene que ahorrar para cubrirse de un riesgo, entonces ahorra más de lo que debería estar ahorrando. Y el otro tema es el de la diversificación versus la especialización. Entonces, cuando no hay un mecanismo eficiente, el productor comienza a diversificarse, cuando lo que debería hacer es especializarse en aquello que es bueno y dejar al sector asegurador o a los instrumentos de riesgo que haga la diversificación del riesgo. Eso se llama las medidas ex ante, ¿verdad? Y las medidas ex post, bueno, esas, déjenme resaltar una, y este está ligado al tema de pobreza. Obviamente que cuando hay un riesgo, se cae la producción, se cae el ingreso del productor, al caerse el ingreso del productor, se cae el consumo, eso dispara, por ejemplo, venta de activos productivos. En los países más pobres retiran a los chicos de la actividad escolar para que vayan a conseguir ingresos extra. Ven ustedes todas las consecuencias que tiene de no contar con mecanismos eficientes de seguro. Entonces, existe lo que es el seguro tradicional, en inglés le dicen el crop insurance. El punto importante es que el seguro tradicional deja de ser necesariamente sostenible para lo que es la pequeña y la mediana agricultura, y eso ya se ha dicho, ¿no? Porque hay un problema de costos fijos, especialmente que tiene que ver con los costos de verificación, ¿no? Y lo otro que tiene el seguro tradicional, o el seguro, como dije, que se llama el crop insurance, es que en la gran mayoría, la experiencia internacional nos muestra que en la gran mayoría de países, sobre todo los países desarrollados, es sinónimo de subsidios masivos. Y aquí nos podemos estar discutiendo si es bueno o no es bueno el subsidio, y hay de todas las corrientes. Les puedo dar mi opinión personal, pero hay un tema que es de la realidad. En muchos países, en muchas situaciones, en muchas economías, aunque estemos de acuerdo de que hay que dar altos subsidios de manera temporal, los recursos no van a estar. Si el país logra obtener recursos para el sector agrícola, esas son peleas de economía política, son peleas internas que el sector agrícola tiene que pelearse con otros sectores, porque todos los sectores necesitan recursos. Entonces, en los países, digamos, en desarrollo o en vías de desarrollo, apoyarse en instrumentos que necesitan demasiado seguro, demasiado subsidio por mucho tiempo, va a tener un riesgo. Hay que estar claros en eso, ¿no? Veamos entonces, déjenme muy rápidamente lo que es el seguro de indemnización, y así después vemos lo que es el seguro, cómo se compara con el seguro de índice, ¿no? Ya esto muy rápido porque esto ya se ha dicho. El seguro de indemnización, crop insurance o de multirriesgo, que también se conoce, ¿cómo funciona? Básicamente como el seguro que ustedes tienen, seguro de auto, seguro de salud. Se contrata una póliza, ¿verdad?, donde ahí se establece cuál es el riesgo, cuáles son las condiciones que se va a pagar. El asegurado paga la prima, se activa el periodo de riesgo, ¿verdad? Se dice en tal periodo, si pasa un evento, el evento que sea, se va a hacer el pago de los daños. Si sucede esto, si no hay una pérdida, no pasa nada, se cierra el contrato, uno ya pagó la prima y uno no recibe nada. Y eso no quiere decir que uno va a estar triste, al contrario, está contento porque no tuviste ningún daño. A veces la gente se confunde, dice, no me pagó el seguro, pero ¿qué más quiere? No te pagó, quiere decir que te fue bien en la actividad, ¿no? Y si hay una pérdida, que es lo que hace uno como asegurado, llamas a la gente de seguro y le dice, oye, tuve un problema, necesito que me paguen. La compañía de seguros, ¿qué es lo que hace? Dice, espérate un momento, tengo que verificar si te voy a pagar o no, porque vamos a ver si hay un daño y hay que mirar cuál es el monto de ese daño. Bueno, todo eso tiene, en el caso agrícola, hay que ir al predio.
el predio, a diferencia de la zona urbana, el predio no queda a 5 kilómetros o a 2 cuadras. El predio que hay que ir a verificar, donde hay que ir a verificar la pérdida, puede quedar, en el caso de Argentina, ustedes lo saben, puede quedar a 300, 400, 500 kilómetros. Entonces, no es un costo menor. Pero así funciona. Y eso es lo que hace que, sobre todo para agricultura mediana y pequeña, deje de ser necesariamente viable. No digo que sea completamente viable, pero tiene este problema. Y el seguro de indemnización tiene los problemas clásicos que han sido resueltos, lo que se conocen los problemas clásicos de información, se conocen como selección adversa, riesgo moral. No me voy a meter en eso, si hay tiempo tal vez lo discutimos. Pero lo que quiero decir es que el seguro de índice va a resolver parte de estos problemas y esa es una de las razones por lo cual ha habido mucho entusiasmo con el seguro paramétrico. Y yo me incluyo ahí dentro de los entusiastas, ¿verdad? Y el otro tema, que ya lo dije, es el de altos costos de verificación de pérdidas y costos de transacción. Los desembolsos de la indemnización toma tiempo, porque hay que hacer la verificación de pérdida, hay que hacer todo un proceso administrativo, en muchos casos, hasta que al asegurado le llega el cheque con el reembolso por la pérdida, te puede haber pasado meses. Esa es la realidad. Hay compañías de seguro más eficientes que lo pueden hacer esto más rápido. Bien, los saludamos, ¿verdad? Les comparto una publicación del instituto para aquellos que estén interesados en mirar una revisión rápida de lo que es el seguro de índice, desarrollos, experiencias internacionales. Ahí tienen ustedes la publicación para el que esté interesado. Igualmente la presentación va a quedar a disponibilidad de quienes así lo deseen. ¿Cómo funciona el seguro de índice? Muy rápidamente y esquemáticamente, porque también ya se ha dicho. Primero se determina la zona a trabajar, ¿verdad? Entonces imaginen que este grid que tengo ahí es una región. En esa región tiene que haber una estación, estoy pensando más en el tipo de seguro paramétrico, por ejemplo, para el caso de lluvia, o que dependemos de una estación meteorológica, ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto ahí en el centro la estación meteorológica, no necesariamente tiene que estar en el centro, la estación meteorológica está donde está. O si vamos a instalar una nueva, bueno, ahí tenemos la capacidad de decidir dónde la instalamos. Pero tenemos una estación meteorológica, ¿qué es lo que va a hacer esa estación meteorológica? Va a registrar los datos de lluvia, temperatura, humedad, etcétera, dependiendo del riesgo que uno quiera cubrir. Tenemos la naturaleza, la lluvia, por ejemplo, en este caso hay lluvia, ese es si eso es lo que queremos cubrir, el riesgo. Como número 2, se establece el riesgo climático y el índice que lo mide. Se estima el modelo que relaciona el índice con pérdida de productores. Esa es la parte que a veces nosotros la hacemos sonar como difícil. No digo que es fácil, tiene su ciencia, tiene su técnica, pero hay los expertos que saben hacer estos modelos y se hace. Digamos, no es algo que no se puede hacer, no hay nada, digamos, del otro mundo, digamos, no es ciencia tampoco imposible de obtener, ¿no? Se crea el producto que establece los pagos para distintos valores del índice, es decir, ¿no? Tradicionalmente hay se dice una tabla de pagos, ¿no? Si el índice registra tal nivel, no sé, 20 milímetros, el seguro va a pagar $2.000. Si es 22 milímetros, va a pagar $2.500, etcétera, dependiendo de cómo sea el producto, ¿no? Se comercializa el producto, una vez que está el producto disponible, se ponen las condiciones, se comercializa como cualquier producto. Se mide la variable climática en la estación meteorológica, que calcula el índice, por ejemplo, de lluvia acumulada, y si se dan las condiciones, se emiten los pagos. Las condiciones son si se cumplen lo que en la jerga se llama el disparador. Si el seguro dispara, el agricultor o el productor recibe una compensación. ¿Tuvo o no tuvo pérdida el productor? Pues en este sistema, lo voy a decir de manera provocativa, no interesa. Ahora, ¿dónde es que nos interesa? Es cuando hacemos el modelo o hacemos esta relación entre el índice y los pagos. Ahí es donde, digamos, está escondido esa idea de que no estamos poniendo cualquier índice. En la selección del índice estamos haciendo el esfuerzo de poner un índice que sabemos que va a disparar cuando el productor tiene pérdida. De lo contrario, si no estuviéramos haciendo eso, esto se llama derivados climáticos o loterías contra el clima, que también las hay y que no tienen nada de malo y que existen mercados de derivados climáticos donde la gente no necesariamente busca asegurarse, hay los que buscan asegurarse y hay los que buscan especular y bien por ellos, digamos, pero ese es otro mercado. Ahora,
en el caso del seguro de índice, la independencia del índice elimina estos dos problemas de información, de riesgo moral y selección adversa. No me voy a meter con eso, como dije, porque eso nos va a tomar un poco más de tiempo. La parte principal es que se eliminan los costos de verificación de pérdidas, como ya se dijo en las exposiciones anteriores, pero esto es central, ¿no? Y esto es donde ponemos mucho énfasis. Y las compensaciones se pueden hacer muy rápidas, ¿no? Porque una vez que conocemos el índice, si dispara, ya está, y se emiten los cheques. Ahí hay un tema, dependiendo de los canales de comercialización, de cómo hacer eso, pero esto no lo vamos a resolver los investigadores, esto lo resuelve la industria. En eso hay que ser claro, la industria sabe su rol, y ese tema, esa es mi experiencia. La industria, las compañías aseguradoras, cuando ven los retos, ellos lo resuelven. Eso es así, eso funciona así. Y esto no en el sector seguros, eso es en general en todos los sectores, ¿verdad? Entonces, digo, se eliminan los costos de verificación de pérdidas, hay un pago de compensación que se puede hacer muy rápido, ¿no? Estas son las grandes ventajas del seguro paramétrico. Ahora, hay potenciales limitaciones, ¿cierto? Porque tenemos que decir aquí, digamos, lo bueno, no voy a decir lo malo, pero las limitaciones. A las limitaciones también tenemos potenciales soluciones. Entonces, por ejemplo, la primera limitación es lo que se conoce como el riesgo de base, ¿no? ¿Cuál es la idea del riesgo de base? La idea del riesgo de base es que nosotros medimos la lluvia o el índice que sea en la estación meteorológica, y el productor, con mucha razón, te va a decir, oye, pero a mí no me interesa la lluvia en la estación meteorológica, porque mi campo y donde está mi cultivo es aquí, no es allá donde está la estación meteorológica. Bueno, la respuesta para eso es decirle, sí, pero lo que pasa en la estación meteorológica es casi lo mismo que lo que pasa en tu campo, porque estamos a 2 kilómetros y toda la evidencia y todos los datos dicen que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, está bien, si estamos a 2 kilómetros está bien, pero el productor que está a 60 kilómetros, es decir, viejo, no me vas a convencer de que a 60 kilómetros, que yo que he vivido acá por 100 años, en mi familia y sabemos que de acuerdo a la topografía, etcétera, etcétera, bueno, ahí tenemos un problema, ahí hay un riesgo de base alto. Entonces, en el diseño de estos productos hay que tener control de esto lo que se conoce el riesgo de base. Por ejemplo, en el caso de los paramétricos de lluvia, bueno, hay que tener estaciones meteorológicas cercanas. Como decía en la exposición anterior, no necesariamente tienen que ser estaciones meteorológicas, ahora podemos usar la información satelital. Nosotros tenemos proyectos para ver, por ejemplo, la posibilidad de utilizar lo que se conoce ahora como los drones. Vamos a ver si es una opción o no. Pero digo, hay soluciones, digamos, esto es algo que es solucionable. Las estaciones meteorológicas, cuando yo digo estaciones meteorológicas, el que no las conoce pensará que es una cosa, no sé, sofisticada, que hay que hacer una gran instalación, etc. No, no es así. Las estaciones meteorológicas son bastante simples, no son para nada costosas. En el caso de Uruguay, en el proyecto instalamos 5 estaciones meteorológicas. Es muy rápido instalarlas. Lo que más nos demoró fue la parte burocrática que la parte física. Uno compra las estaciones, les puedo dar el precio de estaciones, digamos, útiles para los fines nuestros, estaciones de $2.000. Para proyectos de este tipo son costos bastante bajos, no hay ningún problema, y es factible y se puede hacer. Digo. Entonces, cuando digo estaciones meteorológicas, no quiero que ustedes piensen, miren, esto es una infraestructura, que hay que pensarlo mucho, que hay que tener un gran presupuesto. No, ese no es el caso. Pueden ser instrumentos complejos, y aquí voy a hacer, incluso en las presentaciones anteriores, ustedes ya vieron solamente en el lenguaje de todos los tipos de índice que podemos tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le explica uno a un productor? Le dice, mira, esto te va a pagar si el índice EPI está entre valor 5.2 para abajo. El productor te va a entender, viejo, no tengo idea de qué me estás hablando, me estás hablando un lenguaje que yo no sé. Yo sé de plantar, de cosechar, de semillas, de fertilizantes, y si tú me vienes a hablar del índice verde, que si el índice verde toma tal valor, no tengo idea. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos que mirar cómo enfrentar ese tema. Cómo el cliente, las compañías aseguradoras, en esto me van a entender, la compañía aseguradora tiene que tener conexión con el cliente, tiene que hablarle en un lenguaje que el cliente entienda, si no vamos a tener una limitación. Entonces hay que encontrar las maneras de toda nuestra sofisticación
desde el punto de vista de la investigación y de los datos y generar los índices, tenemos que hacer el esfuerzo de traducir eso en algo simple, que sea vendible. De lo contrario, nos vamos a quedar en el diseño, en los pilotos, en los informes, y no se va a vender, ¿verdad? Con justa razón, porque nadie compra lo que no entiende, ¿verdad? Complejidad por el lado de la oferta. Si alguna vez vi a alguien que decía, porque típicamente los índices, o como se diseñan los productos, se diseña lo que se llama una función lineal. Ya con eso ya suena bastante complejo, ¿no? Pero alguien me decía, ¿y por qué lineal? ¿Por qué no lo hacemos que sea una curva? Viejo, ya volaste. Ya. O sea, eso lo hacen los investigadores en las universidades, pero pon eso a trabajar en, qué sé yo, a una empresa microfinanciera que te diseñe ese producto, ya lo sacaste del mercado porque no va a tener la capacidad, va a tener que descansar en alguien más. No digo que es imposible, pero digo que hay que tener todo eso en cuenta a la hora de diseñar. El otro tema es que los modelos estiman pérdidas del agricultor promedio. Esto, déjeme decirlo esto de manera muy general. Todo el que ha hecho trabajo estadístico, alguna estimación matemática, alguna modelística, ¿qué es lo que uno hace? Recolecta datos y tira ahí un modelo, ¿no? Unas ecuaciones, o incluso en los modelos agronómicos. Como todo modelo, los modelos apuntan al promedio, porque uno tiene un montón de datos y bueno, te saca, digamos, usando los datos sacas el mejor promedio, digamos, de cualquier relación funcional que uno quiera. El problema con eso es que los agricultores, puede ser que ningún agricultor es el agricultor promedio. Tú puedes tener una zona donde tienes agricultores muy heterogéneos, entonces el agricultor dice, oiga, pero ustedes han diseñado un producto perfecto para el agricultor promedio aquí. Pero resulta que no existe el agricultor promedio. Todos somos aquí bastante diferentes y heterogéneos. Entonces, nuevamente, un reto, cómo acomodamos productos que no sea para alguien que no existe, que es el agricultor promedio, que en los modelos y en los datos, claro, va muy bien y todos los que estamos acostumbrados a usar modelos apuntamos al promedio. Pero en la realidad, en el terreno, alguien te puede decir, no existe el agricultor promedio, acá existe el agricultor Juan, Jesús, Benito, etcétera, y tenemos nuestras diferencias porque tenemos distinto manejo tecnológico, porque usamos distintas semillas, porque yo decido plantar primero, el otro decide plantar después, porque nuestra calidad del suelo es distinta, etcétera, etcétera. Digo, retos, y van a ver ustedes la manera como podemos enfrentar ahora en que vamos a continuar en la presentación. Ya se dijo, requiere información histórica, meteorológica, la red de estaciones meteorológicas, pero honestamente ese no va a dejar de ser un reto, y ya se dijo aquí por qué, porque vamos a contar con información satelital, la gente que está metido en esto va a hacer las proyecciones, predicciones para los cálculos actuariales. Eso es, ¿cómo se dice? Esas barreras se van a pasar. No veo que ahí esté algo que nos va a detener. Ese no va a ser el caso. Y se requiere de entidad independiente y confiable para medición de índices, fácil de resolver. Tampoco no hay ningún problema ahí. Ahora, como dije, el enfoque tradicional apunta al contrato, al modelo óptimo. Nos sentamos los investigadores, los diseñadores de estos seguros, los expertos, los matemáticos, los agrónomos, nos encerramos, hacemos nuestras consultorías, obviamente cobramos por nuestros servicios, ¿verdad? Y diseñamos un producto con nuestras mejores capacidades y toda nuestra tecnología, ¿verdad? Eso se llama diseño en el escritorio y determinamos lo que se llama la relación ex ante entre el índice y la pérdida. Y ahí emitimos un informe y dice, acá está el índice y correlación así con las pérdidas y mandamos, los que somos más sofisticados, dice, y tiene intervalos de confianza y le ponemos toda esta nomenclatura y toda esta rigurosidad. Y bien por eso, ¿no? El problema con eso es que, como dije, puede ser que apunten al productor promedio y si tenemos variabilidad en productores, puede ser que nadie sea el promedio. Y el seguro tradicional funciona, como dije, con una tabla de pagos de acuerdo al valor observado. En algunos casos, este enfoque tradicional con una tabla de pagos, que por ejemplo, como el gráfico que ustedes ven acá, que ya lo han visto, esto por ejemplo, ¿qué es? ¿No? Tienen abajo es el índice que es de lluvia, perdón que esto está en inglés, pero básicamente rainfall es lluvia medida en milímetros, y aquí esta tabla de pagos que dice, mire, si estamos por debajo de 100 milímetros de lluvia, empezamos a pagar, ¿no?
hasta que llegamos a los 50 milímetros de lluvia, que ya pagamos hasta 50.000. Bueno, acá son unidades, cámbienlo eso por lo que ustedes quieran, $50.000. Esto, el que diseña va a ir ajustando estos valores. Pero esto es básicamente, gráficamente, es una tabla de pagos, es lo que estamos diciendo. Ahora, explíquele esto a un productor, algunos te van a entender, otros no te van a entender, otros se lo aceptarán, dice, bueno, si esto es lo que la compañía aseguradora recomienda, está bien, lo tomo, otros lo verán, digan, no entiendo esto, no lo compro. Esos son los retos en la práctica, ¿verdad? Ahora, como dije, estos modelos, este modelo de aquí lo hemos diseñado un grupo de expertos y hemos llegado a la conclusión de que por ejemplo, sería el contrato óptimo. ¿Verdad? ¿El contrato óptimo para quién? Bueno, para lo que nuestro modelo dice, para el agricultor promedio de la zona en la que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces ahora les presento yo un nuevo enfoque y es el que hemos venido tratando de implementar en algunos países y es el que se va a detallar, por ejemplo, para el caso de Uruguay. No digo que es un enfoque que reemplaza al anterior, es un enfoque que complementa. Aquí nosotros estamos todavía en el tema de seguros paramétricos, aquí la palabra clave es complementar. Avanzar, no sustituir, porque todavía hay mucho aprendizaje, ¿no? Aquí nada sustituye a nada, sino todo es aprender y complementar, todo lo que sirva va sumando, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar es algo así, una combinación entre seguro y derivados. A veces no me gusta en las presentaciones hablar de derivados, porque después dicen la gente, está medio loco, acabamos de tener una crisis financiera hace pocos años y ¿qué se viene a hablar de derivados? Y los derivados fueron los que causaron la crisis. Lo que estoy tratando de usar es más la parte conceptual de lo que se conoce como los derivados de clima. Pero van a ver ustedes que ya estoy cayendo en la trampa de hablar en difícil y esto realmente es mucho más fácil de lo que parece. Lo que sí quiero dar es un mensaje optimista. Este tipo de seguros paramétricos, ya sea el tradicional o el que yo voy a presentar ahora, se implementan, se están implementando, funcionan, no funcionan a la perfección todavía, se está aprendiendo mucho, pero cada vez hay más conocimiento, hay países que están bastante más avanzados, el país más avanzado en implementar esto es la India. Por razones podemos discutir, pero esa es la realidad. Si ustedes miran las estadísticas, la India tiene una alta penetración de seguros paramétricos. Yo lo que voy a presentar aquí es tres innovaciones fundamentales. Es simplicidad, producto que es bastante simple de entender y simple de diseñar. Un producto que es flexible, se mencionaba en la presentación anterior, ese es un elemento clave, flexible, ¿y por qué? Lo voy a relacionar a lo que yo decía, ¿no? El agricultor promedio, puede ser que no haya agricultor promedio, que eso nos obliga a tener productos que acomodan a agricultores que tienen distintas características. Esa es la idea de flexibilidad. Inclusividad, lo voy a dejar de lado porque esa es la idea de que el seguro podría ser utilizado no solamente para el productor agrícola, sino para otros actores dentro de la cadena de valor. Lo voy a dejar ahí como algo provocativo, pero si ustedes piensan, sobre todo en la zona rural, cuando hay un evento, un desastre de lluvia, por ejemplo, ¿quién sufre? Bueno, lo primero que se les viene a la mente es el agricultor. Pero ¿quién más sufre? Todo el que está en la cadena de valor. Se cae la producción, se cae la cadena de valor completa. Y voy a poner tal vez el que menos tienen en mente, el transportista. El transportista se quedó sin nada que transportar y se quedó sin ingresos. Bueno, esa persona, piénsenlo ustedes, también sería útil para él un instrumento de seguro. ¿Por qué no? Lo voy a dejar ahí porque esto requiere bastante más reto. Bueno, lo que les voy a presentar es un nuevo enfoque o un enfoque, digamos, complementario, alternativo que tuvimos la oportunidad de presentar ya hace algunos años en una competencia internacional. Esto no lo digo para decir, mire, gané y felicíteme, no, esa no es la idea. La idea es que es una idea que tiene cimientos, tiene fundamento. Eso es básicamente lo que quiero decir. Por ahí que no voy a tener todo el tiempo para dar los fundamentos que están detrás de la idea y fundamentos incluso bastante teóricos. Pero lo que quiero darles es decir, miren, no es que un loco vino acá y presentó una locura, no. Esta es una locura que de alguna manera ha sido refrendada por expertos en el área. Entonces, ¿cómo funciona el enfoque que hemos venido trabajando? El elemento central es algo que nosotros le llamamos los cupones de seguro, que son
Instrumento muy simple, un cupón de seguro y que es muy parecido al que se dijo aquí, que es un elemento binario, ¿no? Un cupón de seguro, por ejemplo, es un instrumento que le paga a uno $100 si la lluvia mensual registrada es menor a 50 milímetros en la estación de referencia que se diga. Punto. Si estamos menos de 50 milímetros, te pagamos $100. Y si no, no. Se acabó. Simple. No hay mucho más que entender. En la estación, como dije, en la estación meteorológica de referencia, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y este loco $100? Una hectárea, cubrir una hectárea, son lejos, el costo de una hectárea son más de $100. Bueno, un momento, déjenme desarrollar un poco la idea. Entonces, el cupón de seguro, ¿cómo se compara contra la póliza única o el tradicional? Es que, bueno, primero tiene un pago fijo, no tiene esta tabla de pagos, es un pago fijo, simple, es binario, produce, lo que vamos a hacer, eso sí, y eso lo van a ver, no vamos a emitir un único cupón de seguro, sino que vamos a emitir varios cupones de seguro, ¿verdad? Esas son las dos características principales. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo 2 cupones de seguro, ¿no? Y, por ejemplo, aquí estoy pensando, si el índice son milímetros de lluvia, aquí lo que estoy pensando es en cubrir déficit de lluvia, ¿no? Porque es lo contrario que hicimos en Uruguay. En el Uruguay estábamos cubriendo exceso de lluvia. Pero, por ejemplo, aquí tengo un cupón simplecito, le llamé el cupón 10%, después les cuento por qué le llamé 10%, pero mire, si estamos por debajo de 60 milímetros de lluvia, le pagamos $100, por eso es que tiene el 100 ahí en la escala vertical. Simple, digamos, cuando estuvimos diseñando esto en el instituto, con la colega que tuvimos, que diseñamos esto como idea y como concepto, dijimos, mira, no se nos puede ocurrir algo más simple que esto. O sea, si alguien nos pide algo más simple que esto, ahí sí ya nos mataron. Esto es lo más simple que se nos puede ocurrir. ¿Okay? Si esto es difícil de explicar, dedícate a otra cosa porque no hay nada más simple, ¿no? Entonces, menos de 60 milímetros te pago $100. Casi que se ve, alguno de ustedes ya por este loco está hablando casi como una lotería. Sí, efectivamente, es casi como una lotería, pero no es una lotería, después voy a explicar por qué. Entonces, emitimos un cupón, y déjenme llamar un cupón de seguro de por ejemplo, de 60 milímetros para abajo, te pago $100. ¿Por qué le llamé de 10%? Porque resulta que yo lo calibré ese 60% para que ese cupón paga con un 10% de probabilidad. Digamos, los que actuarios y los que estamos metidos en probabilidades podemos hacer esos cálculos y decimos, mira, el 60%, justo puse 60% porque sé, cuando hice mi cálculo yo sé que ese cupón va a pagar con un 10% de probabilidad. O si quieren, mire, 1 de cada 10 años en promedio este cupón va a pagar, va a disparar, ¿verdad? Pero abajo, en la gráfica de abajo, ustedes ven que tengo otro cupón. Entonces ya comencé a poner esto en más difícil, ¿no? No, abajo tengo uno que es de 100 milímetros para abajo. Y ese le llamé de 20%. Bueno, este es otro cupón, es muy parecido al de arriba, lo único que tiene un disparador diferente. Y el disparador es de 100 milímetros. Y le llamé de 20% porque, claro, cuando hice mi cálculo en mi hoja de Excel, me di cuenta de que este va a pagar con 20% de probabilidades. La idea central aquí es tener estos productos muy simples y ofrecerle al productor estas opciones. Ofrecerle al productor, mira, aquí hay estos 2 cupones, en un caso muy simple, estos 2 cupones. ¿Cuántos y cuáles quieres comprar? Y aquí da la respuesta a lo que ustedes decían, oye, pero ese loco, ¿cómo se le ocurre que $100 va a cubrir el riesgo de una hectárea? Normalmente todos los trabajos se hacen por hectárea, ¿no? Cubrir una hectárea. Entonces, sí, no, yo estoy consciente de que $100 no cubre el costo de una hectárea, pero lo que estoy dando es la opción al productor que él me diga cuánto se quiere asegurar, porque si él me compra 10 cupones y cada cupón asegura $100, implícitamente él está asegurando $1,000. Y si eso es lo que el productor quiere, le estoy dando esa flexibilidad a que él decida el monto asegurable por hectárea. Y si él quiere cubrir un riesgo extremo, que sería, por ejemplo, de 60 milímetros para abajo, le estoy dando la posibilidad de que él lo decida. Y si él quiere cubrir un riesgo que no es tan extremo, de 100 milímetros para abajo, es decir, que cubra más, bueno, le estoy dando la posibilidad que él lo decida, que el productor lo decida. Y si él quiere combinar los 2 cupones y se quiere comprar 5 de uno y 10 del otro, le estoy dando esa posibilidad. Esa es la idea del producto que hemos diseñado. Ustedes estarán diciendo, cada vez está más loco. Domingo lo va a presentar, esto lo hemos implementado en Uruguay y está funcionando y el producto está a la venta y el productor lo entiende y ustedes dirán, sí, pero seguro que todos los productores compran el mismo cupón. No, el productor usa esta flexibilidad, compra cupones para distintos rangos y para distintos meses.
Bueno, como dije, no quiero robar parte de la presentación de Domingo, que va a explicar un poco de eso. Entonces aquí, por ejemplo, en esta gráfica ustedes ven cómo alguien podría combinar estos instrumentos, que son cupones de seguro, que pertenecen a la familia de instrumentos paramétricos o de índices. Por ejemplo, alguien que se compra un portafolio de 3 cuponcitos, ¿no? Es alguien que, por ejemplo, si la cantidad de lluvia es de 60 milímetros para abajo, va a recibir $300. Si la cantidad de lluvia está entre 60 y 100, va a recibir $100, y si es más de 100, no va a recibir nada. Pero la idea, digamos, no quiero marearlos y que traten ustedes de hacer aquí la matemática, y no. La idea es simple, ofrecer productos sencillos, simples de entender, simples de diseñar y que dan flexibilidad. Y usted, no sé si recuerdan la gráfica que mostré antes, la gráfica que mostré del seguro tradicional, era más como una línea, ¿no? Que es la que está ahí en línea, como en gris. No sé si se dan cuenta, con estos cupones, que uno los puede hacer como escaleritas, porque uno puede comprar distintos cupones, si uno quiere puede replicar el seguro tradicional o aproximar el seguro tradicional. ¿Por qué? Porque uno puede hacer las compras estas como por tramos, y puede determinar el monto asegurable que uno quiera, y si resultó que el producto ese tradicional o el que apuntaba al productor promedio, realmente ese es el que te gustaba, también tienes la opción de diseñarlo tú mismo, ¿verdad? Por eso dije, esto es un producto o es un enfoque que complementa, no queremos decir que reemplaza, no, que complementa, y estamos poniendo las opciones disponibles para el productor. Bueno, voy a saltar esto porque ya dije básicamente cómo funciona. Lo importante es que, por ejemplo, en el caso de Uruguay y en los otros países que hemos trabajado, diseñamos cupones para distintos periodos. En el caso de Uruguay es bastante fácil porque coincidió, por ejemplo, hay un cupón para enero, hay un cupón para febrero, hay un cupón para marzo, etc. Y dentro de cada mes hay distintos cupones para riesgo extremo y para riesgo intermedio. Y ustedes dirán, oye, pero ¿quién entiende eso? Porque es una maraña de opciones. No, se entiende bastante bien y funciona bastante bien. Y como dije, eso es lo que ha venido funcionando. Entonces, diseñamos estos cupones de seguro bastante simples de entender, simples de diseñar, pero en vez de ofrecer uno, ofrecemos un menú para distintos periodos, pueden ser meses. En la agricultura uno no se maneja por meses, sino maneja por etapas del cultivo, ¿no? Entonces puede ser por etapas del cultivo y puede ser para distintos rangos de riesgo. Entonces a alguien le puede solamente interesar asegurar la etapa de floración. Bien, tú como productor, por ahí que sabes más que yo, que soy el investigador, que estoy encerrado en mi escritorio haciendo los modelos, tienes 30 años y tu familia lleva 100 años haciendo esto, y por ahí que conoces más y puedes usar toda esa información privada, la usas a la hora de tomar tus decisiones y de elegir la cartera de cupones. Como dije, el enfoque nuevo nos permite no apuntar al productor promedio, sino lo contrario, dar la flexibilidad y reconoce la heterogeneidad de productores. Y lo otro que ya lo mencioné, usa la información privada. El agricultor sabe, digamos, cuál es su riesgo, sabe cuándo planta, cuál es la característica de su suelo, y dependiendo de eso hará su elección, o esa es la apuesta que estamos haciendo. La apuesta que estamos haciendo es dar esa flexibilidad para que el agricultor, en base al conocimiento de sí mismo, que difícilmente los investigadores vamos a llegar a tener en perfección ese conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos encuestas, hacemos mediciones, pero nunca va a ser perfecta la información que tenemos, ¿no? En cambio, el productor se conoce a sí mismo, en base a ese conocimiento propio, tomará o pensamos que tomará las mejores decisiones para sí mismo. Ejemplos de esta implementación de este tipo de producto, por ejemplo, en Etiopía trabajamos ahí, empezamos en el 2010, el índice, por ejemplo, para que ustedes vean de que esto es concreto y no hay necesidad de como decir, hablar en difícil. Precipitación mensual, y lo hicimos para distintos meses, había precipitación mensual, acumulada mensual, ¿verdad? Para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Ahí también coincidió que se podía hacer por meses, no en todos los países o en todas las regiones se puede hacer por meses, y emitimos 2 cupones por mes y dejamos que el productor decida. Exactamente como lo estuve describiendo, y así es como funcionó. Ese es el caso de Etiopía. Siempre trabajamos con una compañía de seguros, allá se trabajó con Nayala, se llamaba la compañía de seguros. Un reto trabajar ahí, no, es una realidad muy distinta a la de Argentina, digamos, como realidad agronómica, si se quiere. Pero conceptualmente el tema de seguros, de riesgo, es lo mismo, digamos.
En India hemos venido trabajando también en la zona, en Madhya Pradesh, en el estado de Madhya Pradesh. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que cubrimos? Exceso de lluvia y falta de lluvia y sequía, ambos. Eso se llama, en los gráficos uno tiene disparadores para la parte de arriba y disparadores para la parte de abajo, ¿no? Eso es lo bonito de estos seguros de índice que uno hace como Lego, digamos, va armando dependiendo de las necesidades, ¿no? Índice, por ejemplo, índice que usamos, perdón, los cultivos, básicamente era soja y el índice, usábamos dos índices dependiendo del periodo en el que estábamos. Precipitación máxima diaria, ¿verdad? Y el otro era precipitación acumulada del periodo. Y los periodos en este caso no eran meses, sino hicimos varios periodos, por ejemplo, del 25 de junio al 20 de julio. El otro periodo era del 21 de julio al 15 de septiembre, etc. Para cada periodo había un cupón disponible y dentro de cada periodo habían 2 o hasta 4 cupones disponibles para que el productor haga su mejor elección. Si usted me dice, oye, pero no, a mí me interesa cubrir todos los periodos. Ahí está la opción. Aquí tiene la opción si quiere cubrir todos los periodos. Otro dirá, no, a mí solamente me interesa tal periodo porque ahora no tengo tantos recursos y esto me abarata el costo del seguro. Bien, asegúrate solamente el periodo que más te interesa. Otro proyecto, voy a pasar esto, en Egipto, para que vean ustedes otro tipo de índice. El problema era el exceso de calor. El exceso del calor para el tomate y en el caso de la papa era exceso de calor y también de frío. Aunque no lo crean ustedes, en Egipto también puede hacer frío en ciertas zonas. Ahí trabajamos en una zona que se llama Minia. Por ejemplo, el índice, también aquí no es un índice teórico, concreto. Cualquiera 3 o más días consecutivos con temperatura máxima superior al disparador. No recuerdo, el disparador puede haber sido, qué sé yo, 38 o 40 grados de Celsius. Entonces, si durante el periodo que se estaba diseñando, por ejemplo, entre abril y junio, habían 3 días consecutivos, y tiene que ser 3 días consecutivos, porque eso es lo que afecta al cultivo. Si cualquiera 3 días consecutivos la temperatura era más de, déjeme decir, 40 grados, dispara y paga, y ya está. Y lo mismo usamos para el caso de frío, ¿no? Si la temperatura mínima era por tantos días, menos de tanto, se paga. Entonces, ven ustedes, hay distintos índices dependiendo del cultivo, dependiendo del riesgo, uno va tomando distintos índices. Veamos entonces muy rápidamente el caso de Uruguay, como dije que va a ser una presentación compartida con Domingo Quintanz, que continúa aquí. En la población objetivo sí se han hecho 2 ofertas en el caso de Uruguay. La primera se hizo para los productores de boniato, cebolla, tomate, zapallo, cabutiá y zanahoria en el departamento de Canelones y luego este año lo ampliamos o se amplió a lo que es todas las hortalizas de Montevideo Rural y La Escobilla. Y eso fue aprendizaje puro. Al principio dijimos, no, hay que concentrarnos en estos 5 cultivos, son los cultivos principales y después como que aprendimos, sí, pero espérate un momento, así como está diseñado el producto le puede interesar a cualquiera. ¿Y por qué no lo abrimos a todos los cultivos hortícolas? Si al final es la misma lógica, y así fue que funcionó, y lo abrimos, y ahora tenemos productores que no son de los 5 principales, sino de otros cultivos que están comprando el producto. ¿Cuál es el riesgo? El exceso hídrico durante la cosecha, los meses a cubrirse, el primer año solamente cubrimos de enero a marzo, y después dijimos, oye, hay que ampliarlo porque hay riesgos en otros meses, y ahí está la oferta, digamos, ¿en qué te molesta si ampliamos la oferta? Digamos, esa fue un poco la lógica, y entonces en la segunda oferta se hizo de octubre, tenemos cupones para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Así de amplia fue la gama de productos a ofrecerse. El índice, nuevamente para que ustedes vean un índice concreto, máximo de lluvia acumulada durante cualquiera 10 días continuos del mes. Es decir, lo que se toma es durante el mes, tomen cualquiera 10 días continuos, midan la lluvia acumulada y eso lo comparan contra el disparador. ¿Es mayor a 120? Sí, paga. ¿No es mayor? No paga. Ese es el índice. Así. ¿Por qué se definió así el índice? Porque bueno, se hizo todo un estudio que ese índice es el que correlacionaba con el caso de las hortalizas. Porque acá lo que se necesita es lluvia en cantidad y con cierta permanencia, para que eso es lo que termina afectando al cultivo. Se utilizaron estaciones meteorológicas, 5 nuevas estaciones automáticas, estaciones existentes y se instalaron estaciones nuevas. Y como dije, en la primera oferta
Ahí también aprendizaje. En la primera oferta nos fuimos ambiciosos y ofrecimos para cada mes, ofrecimos 4 cupones. Yo pienso que eso mareó al comienzo, porque eso era algo nuevo. Era como demasiado, era como un menú muy grande. Entonces ahora en la segunda oferta se restringió a 2 cupones por mes. Y eso ha ido caminando bastante bien. Disparadores, como dije, bueno, se usaron en la segunda oferta, se usaron 2 disparadores, no le voy a dar los números, pero básicamente calibrando que disparen con 5% de probabilidad y 15% de probabilidad. ¿Por qué uno no pondría disparadores, por decirte, con 50 o 60% de probabilidad? Porque eso quiere decir de que si tú vas a tener, que con 60% de probabilidad vas a tener un problema, la pregunta es, ¿qué haces produciendo ahí? O sea, si todos los años vas a tener problemas, casi que la solución es no dar seguro, la solución es, mire, piénselo bien, aquí no debería estar produciendo, hay algo que no está funcionando bien, porque todos los años tiene pérdida, esto claramente no es rentable, aquí hay que hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, los seguros tienen que manejarse en ese ámbito, no podemos estar asegurando algo que tenga 30, 40, 50% de probabilidad de ocurrencia. Por 2 razones. Una, porque lo hace muy caro, y otra es porque inmediatamente la pregunta es, bueno, ¿qué hace alguien produciendo algo que tiene tanta siniestralidad? Quiere decir, esa actividad deja de ser económicamente viable o rentable. ¿Qué más? Hicimos el pago de los cupones, como dije, se hace por $500. Ustedes dirán, pero $500 no va a cubrir el costo de una hectárea. No, sabemos que más o menos el costo de una hectárea anda entre los $2.000 por hectárea. Por eso que se puso un límite. Cualquier productor puede comprar hasta 4 cupones por hectárea, porque eso te alcanza a cubrirte. Cada cupón es de 500, compras 4 y ya te cubriste por 2.000. Esa es la libertad que se dio. Bueno, esta es la zona, un mapa para que ustedes vean la zona donde se trabajó en el caso de Uruguay. Esos puntos rojos son las estaciones meteorológicas. En promedio, ningún productor queda a más de, tal vez los más lejanos estarán que a 15, 20 kilómetros, los más lejanos. La gran mayoría está a menos de eso. El promedio debe estar abajo de 10 kilómetros, cercano a una estación meteorológica. Voy a pasar, esta es la tabla de los productos disponibles, como dije, 2 cupones por mes. Muy rápidamente lo que se logró ahora en términos de ventas, en la segunda oferta que ha sido la primera fue mucho testeo, venta muy baja, pero en esta segunda venta logramos vender 1.088 cupones, o sea, más de 1.000 cupones. Básicamente, eso está una suma asegurada de $500,000 para una zona. Esto es un piloto, una zona pequeña, bastante promisorio para nosotros. 149 productores aseguraron de un universo. El universo no lo conocemos con precisión, pero el universo debe andar por unos 1.000 productores más o menos. Entonces tuvo una penetración de más o menos unos, qué sé yo, arriba del 10%, más del 10% de penetración. Yo, cuando hicimos, y Domingo no me va a dejar mentir porque hemos trabajado juntos, cuando hicimos y aquí ven la diferencia entre la gente de la industria y los que hacemos investigación, ¿no? El primer año las ventas fueron muy bajas, entonces yo andaba un poco cabizbajo. Dije, bueno, este proyecto muy bien, hicimos el diseño, hicimos el análisis de los datos. En mi caso, en mi instituto nos interesan mucho las publicaciones, yo saco mi publicación y sale mi nombre ahí, etcétera. Pero andaba así, bueno, esto al final no funcionó porque muy poca gente compró y al final esa es la manera como uno mide, ¿compra o no compra? La gente compró o no compró. Si compra quiere decir que es útil y si no compra, bueno, pásate a otra cosa. Entonces yo andaba diciendo, bueno, la gente no compró, esto no funcionó, hicimos todo el esfuerzo que se hace. Y de la industria, la compañía de seguros dijo, pero Miguel, ¿qué estás hablando? Decía, nosotros tenemos el seguro de granizo, no sabe la cantidad de años que nos tomó para cimentar y que el seguro de granizo tenga una alta demanda. Esto es así. El primer año, claro, nadie va a comprar, la gente recién estamos aprendiendo del lenguaje, la gente está tomando primeros conocimientos, y es básicamente lo que ha ido pasando. Este segundo año las ventas han sido mucho mayores, bueno, y esperamos continuar, ¿no? Entonces, ahí por eso digo, esta es la diferencia entre los que hacemos investigación y la gente que trabaja en la industria y que conoce el mercado. El otro dato que quería darles es el cupón por productor. Porque, claro, cuando yo les hablaba de esto de los cupones, era bueno, la gente comprará un cupón y probarán o no comprarán nada. No, lo que nos está mostrando esto es que el productor promedio está comprando 7 cupones por productor, es decir, que se están asegurando, en promedio están casi que asegurando 2 hectáreas, por ahí que no están asegurando todo, pero sí están asegurando una proporción de sus hectáreas. Y lo importante es que
combinan, usan, aseguran, compran cupones de distintos meses y para distintos niveles de riesgo. Y finalmente, como dije, aquí pueden ver ustedes la distribución por mes, es decir, hay compra para todos los meses, no es que todo el mundo se concentre en un solo mes. Y esto lo estamos analizando, estos datos. ¿Por qué es eso? Porque dependiendo de cuál es la hortaliza que uno tiene, el riesgo cambia. O sea, el riesgo para la cebolla, me parece que eso anda más puede andar por diciembre por ahí, mientras que para otras hortalizas te puede andar en enero, febrero. Maravilloso, porque así, como tenemos los diferentes cupones, el productor decide, bueno, y hay un productor que te hace las dos, te hace zanahoria y te hace cebolla. Dice, para la cebolla me voy a comprar estos cupones y para la zanahoria me voy a comprar estos otros cupones. Tiene todo el sentido del mundo, por lo menos para mí tiene todo el sentido del mundo. Y el otro dato final, y aquí termino, es que, bueno, estos son programas impulsados obviamente desde el lado del ministerio y tienen apoyo financiero, ¿verdad? El apoyo financiero es por tramos, pero el apoyo financiero, es decir, los subsidios, tienen un tope. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que los productores, tenemos casi un 10% de los cupones que se compraron a precios sin ningún subsidio. Honestamente, esto es bastante alentador. Porque claro, usted podría decir, bueno, Miguel, mira, te salió el proyecto y todo está funcionando bien y ahora nos da buenos datos, porque claro, cuando hay subsidio y hay ayuda, la cosa funciona, porque si no te cuesta el 100%, bueno, vamos bien. No, lo que están mostrando los datos es que, bueno, digo, sí, obviamente el subsidio ayuda, eso es así, es claro. Pero los productores excedieron el límite. Hay un límite de $400 por productor. Nadie puede recibir más de $400 por subsidio. Hay productores que compraron cupones por encima de eso y pagaron el precio completo, el 100% de la prima. Eso es bastante alentador. Quiere decir que el producto, por lo menos para algunos, es útil y lo ven como un instrumento útil de aseguramiento. Me quedo ahí entonces. Ahí les comparto la página web de cómo funciona, de lo que está en el mercado para el seguro que implementamos en Uruguay. Y les doy, bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes para las preguntas.